Buenas noches a todos. Vamos a continuar con los temas de la segunda unidad. En esta ocasión vamos a hablar de las aplicaciones de máximos y mínimos. Y básicamente vamos a hablar del criterio de la segunda derivada. Dice el criterio de la segunda derivada que sea una función f tal que la segunda derivada existe en un intervalo AB y que en ese intervalo AB está contenido el número crítico C. Que si la segunda derivada evaluada en el número crítico C da como resultado un número positivo, entonces la función tiene un punto mínimo. Si la segunda derivada es evaluada en ese número crítico C y el resultado es un número negativo, entonces la función tiene un punto máximo. Entonces, analicemos esto. Cuando nosotros estábamos graficando y utilizamos la segunda derivada, fue para determinar la concavidad. Si la segunda derivada es positiva, la función es cóncava hacia arriba. Si la segunda derivada, es negativa, la función es cóncava hacia abajo. Lo único que nosotros era que determinamos que en un intervalo era cóncava hacia arriba y intervalos donde era cóncava hacia abajo. Recuerdan que también dijimos que si una función tenía un punto máximo o un punto mínimo, estos se daban en los números críticos. Entonces, ¿cómo funciona el criterio de la segunda derivada? Determinamos un número crítico y luego, cuando evaluamos este número crítico en la segunda derivada, determinamos si en donde se encuentra ese número crítico, la función es cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo. Sabemos que si es cóncava hacia abajo, va a darse un punto máximo, y que si es cóncava hacia arriba, va a ser un punto mínimo. Entonces, ese es el análisis detrás del criterio de la segunda derivada. Es decir, vamos a determinar si una función tiene un punto máximo o un punto mínimo sin necesidad de graficarla. Ahora bien, ¿por qué o en qué casos vamos a aplicar en qué casos vamos a aplicar este análisis? Pues este tipo de análisis se utiliza en ejercicios relacionados con producción. Estas son, digamos, las aplicaciones de las ciencias económicas relacionadas al área de la producción o del cálculo aplicado a las relaciones
de ingreso, costo y utilidad. Como es conocido de todos, las empresas mercantiles buscan, en su mayoría, obtener las máximas utilidades y los mínimos costos. Como las funciones de utilidad y costo tienden a ser tal como esta función que tenemos aquí, entonces podemos observar que en el punto más alto de esta función, que en este caso corresponde a 100 unidades, nosotros podemos trazar una recta que sea tangente, es decir, que toque un solo punto de la gráfica y obviamente sería el punto más alto. Esta recta tiene la característica que su pendiente es cero. Es por esa razón que nosotros igualamos la primera derivada a cero para determinar dónde la función tiene tangentes horizontales. Entonces, una tangente horizontal pasa por el punto máximo en esa función, que podría ser una función de utilidad, y por el punto mínimo en una función que podría ser una función de costo. Es decir, para nosotros poder determinar el nivel a producir o vender para obtener las máximas utilidades o los mínimos costos, lo podemos determinar a través de las derivadas. Porque ya nosotros habíamos analizado esto en la primera unidad, que el hecho de vender o producir más no implica obtener más utilidades. De hecho, las funciones de utilidad son muy parecidas a esta función que tenemos aquí, que entre más utilidades se vendan, después del punto máximo, si usted ve, las utilidades van disminuyendo y pueden llegar a disminuir tanto que pueden convertirse en una pérdida. Entonces, obviamente, no interesaría determinar ese nivel de producción donde se obtienen las máximas utilidades. Y eso lo podemos hacer aplicando las derivadas o aplicando nuestros conocimientos sobre derivadas. Veamos un ejemplo práctico. Dice este ejercicio que una compañía estima que puede vender su producto a un precio de 200 menos 0.15x. Ya habíamos visto anteriormente que este precio es un precio que incluye una rebaja de 15 centavos por unidad. Y que al producir X unidades anuales, tener un costo total de 4.000 más 6x
menos 0.01x cuadrado. Se nos pide que encontremos el nivel de producción que maximiza la utilidad total del año y se nos plantean dos escenarios. Un primer escenario en el cual no existen restricciones de producción y un segundo escenario más apegado a la realidad en el cual se establece una limitación a la capacidad de producción, es decir, a la capacidad instalada, que tenemos una producción máxima de 500 unidades. Okay. Vamos a comenzar por determinar el nivel de producción que maximiza la utilidad cuando no hay restricciones en la producción. Obviamente necesitamos la función de utilidad. Y para calcular la utilidad, yo necesito restarle al ingreso los costos. Tampoco tengo el ingreso, pero puedo calcularlo porque me proporcionan el precio o la relación de demanda. Entonces, primero vamos a calcular el ingreso. Sabemos que el ingreso es igual al precio multiplicado por la cantidad. Ahora, vamos a determinar la utilidad. La utilidad la obtenemos restando del ingreso los costos.
Ok, esta es nuestra función de utilidad. Ahora, sabemos que si la función tiene puntos máximos o mínimos, estos sucederán en los números críticos. Entonces, vamos a proceder a determinar los números críticos. Los números críticos los obtenemos de la primera derivada. Aproximadamente 651. Ok, asumimos que 651 es donde se maximiza la utilidad. Pero nosotros debemos de comprobar esto. ¿Y cómo podemos comprobarlo? Pues para nosotros esto debería de ser bien sencillo. Por una razón, esta es una función de grado 2. Es decir, es una parábola. Y si es una parábola, solo hay dos opciones. Que la función tenga un punto máximo o que tenga un punto mínimo. Me pregunta David Alejandro si es positivo. Sí. Y Orlin me pregunta si no es negativo. Eh, Aquí yo creo que fue por esto, que no puse el signo negativo, pero si ve
aquí está negativo, el 194 pasaría al otro lado. Negativo, negativo entre negativo da positivo. Pero también recuerde que esto tiene que tener cierta lógica, sobre todo cuando hablamos de la variable X. Recuerde que la variable X representa bienes materiales o servicios. Y en economía, al igual que en la vida real, no existen bienes materiales o servicios negativos. Eso nos puede ayudar porque a veces cometemos algunos errores y nos pueden dar estos resultados. Pero es fácil, digamos, darnos cuenta cuando estamos cometiendo un error porque los bienes materiales y servicios no pueden ser negativos. Bueno, entonces decíamos que es fácil identificar si este es un punto máximo o un punto mínimo por el hecho de que es una función de grado 2, es una parábola y las parábolas o son cóncavas hacia arriba o son cóncavas hacia abajo. Siendo que el valor que acompaña a la x cuadrada es negativo, eso implica que esta función es cóncava hacia abajo. Y si es cóncava hacia abajo, solo tendría un punto máximo. Pero como no siempre las funciones van a ser parábolas, ¿no? Entonces ahí es donde entra el criterio de la segunda derivada. ¿Qué dice el criterio de la segunda derivada? El criterio de la segunda derivada dice que si el número crítico evaluado en la segunda derivada es positivo, la función tiene un mínimo, y que si es negativo, tiene un máximo. Entonces vamos a comprobar utilizando el criterio de la segunda derivada. Ok, entonces determinamos la segunda derivada. Y nos damos cuenta que la segunda derivada es una constante. Ahora, el criterio de la segunda derivada dice que tengo que evaluar el número crítico en la segunda derivada. No tengo dónde evaluar el número crítico, porque la segunda derivada es una constante, no tiene x. Entonces, ¿qué es lo que sucede? En el caso que
la segunda derivada sea una constante, esto es un indicativo que la función tiene un solo punto máximo o mínimo. De acuerdo a si la segunda derivada vamos a poner si la constante es un número positivo, la función tiene un mínimo. Si la constante es negativa, tiene un máximo. Y esto tiene sentido para nosotros porque sabemos que si donde la segunda derivada es positiva, la función es cóncava hacia arriba, y donde la segunda derivada es negativa, la función es cóncava hacia abajo. Donde la función es cóncava hacia abajo, solo puede formarse un punto máximo. Y donde la función es cóncava hacia arriba, solo se formaría un punto mínimo. Bien, veamos el inciso B. Y el inciso B es una pregunta que nosotros la deberíamos de responder en base a nuestros conocimientos teóricos, porque el nivel óptimo a producir son 651. Ahí le pone una limitante. Le dice que con la capacidad instalada actual solo pueden producirse 500 unidades. Entonces la pregunta es, ¿cuánto produciría? Vamos a ver si alguien puede decirme cuánto debería de producirse. Aquí estamos hablando de que se puede producir entre 0 y 500 unidades.
Aquí dice que tiene una producción anual máxima de 500 unidades. O sea, ¿cuánto debería de producir para obtener las máximas utilidades? Utilizando nuestros conocimientos de derivadas, nosotros determinamos esto, que para obtener la máxima utilidad, yo debo de producir 651 unidades. Pero el problema es que no puedo producir esas 651 unidades. Lo máximo que yo puedo producir son 500. La respuesta más común que siempre dan los estudiantes es producir 500. Y entonces, la repregunta obligada es, ¿por qué? ¿Por qué 500? Entonces, ¿cómo se justifica esto? La teoría nos dice a nosotros que antes del punto máximo, la primera derivada es positiva y que después del punto máximo, la primera derivada es negativa. Ahora, ¿qué significa para nosotros que la primera derivada sea positiva? ¿Y qué significa que la primera derivada sea negativa? Y ahí radica la justificación del por qué deberíamos de escoger nuestra respuesta. Usualmente, como los estudiantes lo hacen como una corazonada, yo siempre modifico la pregunta y
les propongo lo siguiente. Bueno, ¿qué sucede si usted tiene dos máquinas, dos fábricas, ¿no? O dos líneas de producción, una que produce 500 y otra que produce 700? En la industria, cuando usted tiene una línea de producción, como por ejemplo la cervecería hondureña, estos que hacen producciones así en masa, usted no puede, digamos, no es que no se puede, poderse se puede, pero no es económicamente viable utilizar una máquina que produce 1.000.000 de botellas, digamos, para producir únicamente 500.000. ¿Sí? Si usted va a arrancar una de estas máquinas, la va a echar a andar, es porque va a producir la cantidad que está diseñada para producir. Porque si usted produce menos de eso, entonces se le elevan sus costos. Entonces, porque la mayoría de estas maquinarias son diseñadas para eso, ¿no? Para ser eficientes. Pero si usted no la utiliza como se debe, entonces usted no está haciendo que la máquina trabaje de forma eficiente. Entonces yo siempre creo este escenario en el que digo, bueno, usted tiene dos maquinarias, una que produce 500 y otra que produce 700. Entonces, ¿cuál de las dos haría funcionar? Sabiendo que la utilidad máxima se obtiene en 651. Y la decisión debe de tomarse en base a estos criterios. Sabemos que antes del punto máximo, la primera derivada es positiva. ¿Qué significa para nosotros que la primera derivada sea positiva? Que la función, en este caso, es creciente, crece. Y donde la primera derivada es negativa, la función decrece. Entonces, ¿cuál es la opción? 500. ¿Por qué? Porque en este intervalo, antes de 651, yo voy a producir todo lo que pueda. Porque en ese intervalo, la utilidad es creciente. ¿Qué sucede después de 651? Que la utilidad es decreciente, la utilidad disminuye. Entonces, yo debo de tener claros estos conceptos, ¿no? Para poder responder correctamente esta pregunta. Ahora con el tipo de exámenes que tenemos ahora, hay muchas de las preguntas que son eminentemente teóricas. Entonces es muy importante que ustedes estudien la teoría. Ok, veamos otro ejemplo. Dice este siguiente ejercicio. Que supongamos que la ecuación de demanda para el producto es P igual a 500 menos 2X. Para nosotros, la demanda es sinónimo de precio. Entonces, como nos piden determinar el nivel de producción que maximiza la utilidad,
debemos de primero determinar el ingreso con la finalidad de luego determinar la función de utilidad. Entonces, primero calculamos el ingreso. Y el ingreso se obtiene multiplicando el precio por la cantidad. Ahora podemos calcular la utilidad restando al ingreso los costos. Ya tenemos nuestra función de utilidad. Ahora, perfectamente, podemos calcular el nivel de producción que maximiza la utilidad. Y para ello, vamos a determinar los números críticos.
Vamos a aproximar aquí a 122, ¿verdad? ¿No? Si hablamos de unidades, serían 122 unidades. Ahora vamos a comprobar que en efecto la función se maximiza cuando se producen 122 unidades. Terminamos la segunda derivada. Y como la segunda derivada es una constante negativa, ese es un indicativo que la función es cóncava hacia abajo. Y si es cóncava hacia abajo, la función tiene un solo punto máximo. Luego, se nos pide determinar el precio al que ocurre la utilidad máxima. Para poder obtener la máxima utilidad, tendríamos que vender o tendrían que demandarse 122 unidades. Entonces, ¿a qué precio debo de vender para que se demanden 122 unidades? Entonces, vamos a determinarlo con la relación de demanda. Recuerde que en la demanda es independiente si usted conoce el precio o la cantidad demandada. Si conoce uno, puede determinar el otro. Entonces yo quiero que mi cantidad demandada sea 122. Entonces, si quisiera que se demandaran 122 unidades, mi precio debería de ser de 256. Finalmente nos piden que determinemos la utilidad máxima en lempiras. Es decir, tenemos que evaluar nuestra función de utilidad con esas 122 unidades para determinar la utilidad máxima en lempiras.
Tendríamos entonces una utilidad de 29.675.48. Bien, veamos otro ejemplo. En este ejemplo, me dicen que el costo total de un fabricante está dada por la función x cuadrado más 5x más 100, donde C es el costo total de producir X unidades. Se nos pide hallar el nivel de producción que minimiza el costo promedio por unidad y que verifiquemos, utilizando criterios de derivación, que tal nivel de producción encontrado minimiza el costo promedio por unidad. Como aquí nos hablan del costo promedio y nos proporcionan el costo total, tenemos que determinar primero la función de costo promedio. Sabemos que el costo promedio se obtiene dividiendo el costo total entre las unidades. Bien, ya tenemos nuestra función de costo promedio. Ahora vamos a determinar el nivel de producción que minimiza el costo promedio.
Determinamos los números críticos. La derivada de x es 1, la derivada de 5 es 0. Y aquí, como tengo 100 sobre x, eso es 100x a la menos 1. Entonces, la derivada de 100x a la menos 1 sería menos 100x a la menos 2. Igualamos a 0. Ok, tenemos dos números críticos, menos 10 y 10. En este caso es sencillo porque vamos a descartar. Menos 10. Y descartamos menos 10 porque ya hemos establecido que no existen bienes materiales o servicios negativos. Entonces, el nivel de producción que maximiza el costo promedio es X igual 10. De todas formas, vamos a comprobarlo. Y para comprobarlo, vamos a evaluar en la segunda derivada. ¿Cuál es la segunda derivada? Como la segunda derivada, la primera derivada es 1 menos 100x a la menos 2, la segunda derivada sería 200x a la menos 3. Entonces ahora vamos a evaluar 10 en la segunda derivada. Y esto me daría 0.2. Este es un número positivo. Por lo tanto, x igual 10 minimiza el costo promedio por unidad.
veamos otro ejercicio. Nos dan una función de costo total, la ecuación de demanda, y se nos pide encontrar el nivel de producción que maximiza la utilidad y verificar utilizando criterios de derivación que tal nivel realmente maximiza la utilidad del proyecto. Entonces, necesitamos determinar la función de utilidad y para ello primero vamos a determinar el ingreso. Ahora calculamos nuestra utilidad restándole al ingreso los costos. Entonces, el nivel de producción que maximiza la utilidad, voy a determinar la derivada para determinar los números críticos.
Ahora verificamos. Utilizando el criterio de la segunda derivada. Se maximiza cuando x es igual a 6. Veamos otro ejercicio. En este ejercicio nos proporcionan la función de costo promedio y la ecuación de demanda. Y se nos pide determinar el nivel de producción que maximiza la utilidad. Como la utilidad es el ingreso total menos el costo total, entonces voy a tener que determinar, en este caso, aparte del ingreso, la función de costo total, porque lo que nos proporcionan es el costo promedio. Ahora sí, podemos determinar la utilidad.
Ahora vamos a determinar el nivel de producción que maximiza la utilidad. Y para ello vamos a determinar los números críticos. Entonces 49 es el nivel de producción que maximiza la utilidad. Ahora verificamos. Utilizando el criterio de la segunda derivada. Entonces la función tiene su punto máximo cuando x es igual a 49. Ahora vamos a determinar el precio al cual ocurre la utilidad máxima, es decir, a qué precio se demandan 49 unidades. Entonces el precio al que ocurre la utilidad máxima es 304. Y finalmente, la utilidad máxima en tira. Es decir, vamos a evaluar la función de utilidad con 49. Me dice Orlin que en costo total hace falta X. Sí. Que tenía que multiplicarse por X.
Sí, hice mentalmente, pero no puse la X. Entonces, la utilidad máxima es de 1905.